Hola, ¿cómo están? Perdón si hoy estoy tan guapo. Yo no tengo la culpa de ser tan sexy. Mi esposa me lo hizo notar. Hoy quiero hablar de las amenazas de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro contra María Corina Machado. Y quiero hablar también de la ridícula pelea entre el gobierno izquierdista de México y el Reino de España. Primero Venezuela. Diosdado Cabello, que a veces parece que tuviera más poder que el propio Maduro, que es un matón profesional, un matón vocacional, y que es también un matón sobrealimentado, ventrudo, obeso, ha amenazado a María Corina Machado. Dice que va a ir a por ella, que la van a arrestar. Seguramente Cabello quiere que María Corina se asuste y parta al exilio, ¿no? También ha amenazado a los que en Venezuela o fuera de ella han contribuido económicamente al movimiento Ya Casi Venezuela. Yo sospecho que muy pocos venezolanos que viven dentro de ese país han hecho donaciones al movimiento Ya Casi Venezuela. Estas son las amenazas de Diosdado Cabello contra el movimiento Ya Casi Venezuela y contra María Corina. Viene una operación Tuntún para los que dieron plata ahí. Eso me lo dijo un amigo mío que es ministro. Eso me lo contó el amigo mío que es ministro. Que viene una operación especial para ubicar a los que dieron colaboración. Ya, les voy a decir, ese amigo mío ya tiene la data. Ya Simonovi no es, él se salió. Él se salió. Y Eric tampoco, es apoyo moral de un sinvergüenza como ese, ¿vale? ¿Qué moral puede tener ese tipo? Para apoyar moralmente a nadie. Son estafadores. Ahí sale uno de los mercenarios diciendo, yo me salí de aquí porque ahí estoy un poco estafadores. Ahora, ¿quién estaba detrás de toda esa operación? María Corina Machado. Además, el dictador, el repugnante, el hediondo dictador Maduro, ha llamado a María Corina Machado María Fascista Machado, cuando el fascista es el propio Maduro, por supuesto, ¿no? Es él quien tiene secuestradas las armas de la República. Es él quien ha copado a todos los poderes antaño independientes, ahora subordinados a su voluntad. Es él quien usa la fuerza bruta para aplastar, para reprimir, para encarcelar a disidentes. Hoy además se ha detenido al hermano de Juan Pablo Guanipa. Hace no mucho quisieron detener a Juan Pablo, hoy han detenido a Pedro, que salía con la intención de viajar a Bogotá. Le mando un abrazo a Juan Pablo Guanipa. Ahora quiero hablar de la crisis diplomática bastante severa y bastante impredecible en lo que a mí respecta entre el gobierno socialista, izquierdista, progresista de México. Sale López Obrador, entra su protegida Claudia Sheinbaum y el Reino de España. Es un conflicto que ha provocado enteramente y sin razón ninguna el gobierno de México. Resulta que el presidente saliente, el cantinflesco, el impresentable señor López Obrador, que ha oficiado un triste papel como defensor de las dictaduras neocomunistas en la región, le había enviado una carta al rey de España, Felipe VI. Y en esa carta López Obrador le había pedido, le había exigido al rey de España que se disculpara, que le pidiera perdón. ¿Qué agravio le había hecho el rey español al presidente mexicano? ¿Qué afrenta había cometido, perpetrado contra él? ¿Qué injurias o qué palabras malsonantes había vertido el monarca español contra López Obrador?
Pues López Obrador le exigía una disculpa pública, no tan solo privada, al rey Felipe VI, porque hace muchos años, ¿no? Allá por 1519, los conquistadores españoles, liderados por Hernán Cortés, conquistaron el Imperio Mexicano. Algo que ha ocurrido hace más de 5 siglos, hace más de 500 años. Pues como el rey de España no se disculpó, prefirió no disculparse, entonces ahora la presidenta electa de México, que se va a juramentar, que se va a investir en los próximos días, decidió no invitar al rey de España a su toma de posesión, a su juramentación, solo porque, alega ella, el rey de España ha agraviado a López Obrador, ha agraviado al pueblo mexicano, a la nación mexicana, por no disculparse. Así lo explica la presidenta electa mexicana, la señora Sheinbaum. No hay una respuesta oficial al presidente de la República, no solamente a Andrés Manuel López Obrador, sino al presidente de la República, representante del pueblo de México, de la nación, del Estado mexicano. Pues evidentemente no solamente es un agravio al presidente, al hombre, sino al pueblo de México. Y por eso es muy importante que sigamos con esto que nos deja el presidente y que el pueblo de México tiene ya en su corazón. Bueno, es absolutamente insólito, ¿no? Es una idiotez muy gruesa, muy conspicua, la que anima las palabras de la presidenta mexicana. Y yo tenía una buena opinión de ella, porque es científica y además es hija de judíos. Yo la tenía como una mujer inteligente, mucho más avispada, espabilada y mejor informada y mejor portada que el saliente López Obrador. Pues no, resulta que ella hace suya la demagogia pueblerina provincial de López Obrador, hace suyos los complejos y los resentimientos de López Obrador con los españoles. Es bien conocido que López Obrador detesta a España. Una vez le dijo al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Peich, le dijo: yo odio a los españoles, yo odio a España, nunca viajaré a España, no le perdono a España lo que nos hicieron. Bueno, entonces, como el rey Felipe VI no se disculpó a petición explícita de López Obrador por unas cosas que pasaron entre 1519 y 1521, ¿no? La conquista del Imperio Mexicano por parte de los intrépidos navegantes españoles, entonces el rey de España no ha sido invitado a la toma de posesión de la señora Sheinbaum, que eso sí constituye un agravio, un desaire, ¿no? Que es un gesto diplomático abiertamente hostil, ofensivo. Por eso, el presidente socialista español, Pedro Sánchez, ha salido a decir que, y ha hecho bien, si México no invita al rey de España a la juramentación, a la investidura de Claudia Sheinbaum en los próximos días, entonces no irá ningún representante del gobierno español. No irá nadie, ni siquiera estará el embajador español en Ciudad de México. Sobre la crisis diplomática con México. Yo sobre las conversaciones que mantengo, en este caso con la presidenta electa de México, no voy a hacer ninguna declaración porque permanecen en el ámbito de la discreción. Pero el gobierno de España considera a México como un país hermano. O sea, España y México somos pueblos hermanos. Y por tanto, nos parece absolutamente inaceptable el que se excluya la presencia de nuestro jefe del Estado. Un jefe del Estado, por cierto, que ha participado en todas las tomas de posesión. En todas las tomas de posesión, como príncipe y también desde que es el rey y el jefe del Estado en España. Y por tanto, nosotros no podemos aceptar
esa exclusión, y por eso hemos manifestado al Gobierno de México la ausencia de cualquier representante diplomático del Gobierno de España en señal de protesta por una exclusión que consideramos no solamente inaceptable, sino absolutamente inexplicable. Con lo cual, por culpa enteramente de los demagogos López Obrador y Sheinbaum, ha escalado un absurdo y perfectamente evitable conflicto diplomático entre México y España. Ahora bien, la gran pregunta aquí es, ¿debería el rey de España disculparse con México por lo que hizo Hernán Cortés hace más de 500 años? Es una estupidez, es un disparate, es pura demagogia, es resentimiento, rencor, complejo de inferioridad, resabios de perdedor, amarguras de fracasados. Se fue un toque la luz, pero no importa, seguimos. Es que está pasando el huracán Elena por acá, por la Florida, pero no muy cerca de Miami, menos mal, va directo, creo, a Tallahassee. A ver, si España empezara a disculparse con los territorios que conquistó cuando era un imperio, tendría que disculparse no solo con México. O sea, el rey de España tendría que pasarse todos los días multiplicándose en disculpas. Porque cuando México era, y lo fue durante por lo menos 3 siglos, me parece, parte del virreinato de Nueva España, también eran parte de ese virreinato, y por tanto el rey, el monarca Felipe VI, tendría que disculparse ante esas autoridades. Bueno, California, Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, la Florida. Tendría que ir disculpándose estado por estado, el rey Felipe VI. Luego tendría que disculparse con las islas caribeñas en las Antillas, que fueron también invadidas y que fueron colonias del Imperio Español. Tendría que disculparse con Cuba, tendría que disculparse con Puerto Rico, tendría que disculparse con República Dominicana. Tendría que disculparse, por supuesto, con el Perú, que fue parte del virreinato del Perú. Un virreinato que en aquel momento integraban Colombia, Ecuador, Venezuela y creo que hasta Panamá, ¿no? Tendría que disculparse con los países que posteriormente, ya por el siglo XVIII, fueron parte del virreinato de Nueva Granada, principalmente Colombia, y también el virreinato del Río de la Plata, principalmente Argentina, Uruguay, Paraguay, sur de Brasil. Este fue un virreinato más corto de como medio siglo. O sea, el rey de España tendría que disculparse con casi todos los países de América, porque en su día fueron parte del Imperio Español. Y esas disculpas no corresponden, porque era otro mundo. Estamos hablando de un mundo de hace 500 años, 400 años. Era un mundo donde había imperio y había colonias. Y los imperios invadían territorios y los colonizaban y, bueno, saqueaban a veces sus recursos naturales, imponían sus valores culturales, imponían la lengua, imponían la religión, imponían los usos y las costumbres y los hábitos de convivencia. Entonces, no podemos juzgar al mundo de entonces, de antaño, de hace 500 años, con los valores contemporáneos. Me parece que eso es hacer trampa. Eso es políticamente tramposo, deshonesto y de nuevo resentido y acomplejado, ¿no? Completamente. Tendría entonces el rey de España que ir a Manila, en Filipinas, y disculparse porque Filipinas fue una capitanía general del Imperio Español durante más de 3 siglos, ¿no? E insisto que si bien fueron invasiones bárbaras, si bien los conquistadores españoles a menudo diezmaron a las poblaciones oriundas, originarias, nativas, fue también un intercambio que probablemente enriqueció a los llegados como a los nativos, ¿no?
¿verdad? Como parte de ese intercambio hubo un mestizaje, y como parte de ese mestizaje florecieron unas culturas muy ricas en América. Entonces, no se trata de que España se disculpe con nosotros, y tampoco se trata de que nosotros odiemos a España, porque hace más de 5 siglos llegaron en unos barcos unos conquistadores, unos locos, unos intrépidos, que en realidad ni siquiera eran unos geógrafos, no eran unos exploradores, eran unos hombres ávidos de riqueza, de dinero y de oro, y por eso llegaron, ¿no? Entonces, si los antiguos imperios, que ahora en algunos casos, no en todos, son monarquías todavía, tuvieran que disculparse ante los territorios que colonizaron. A ver, el Imperio Británico tuvo 120 colonias en todo el mundo. Del Imperio Español se decía que nunca se ponía el sol en él, ¿verdad? Pero el Imperio Británico tuvo 120 colonias. Habría que comenzar disculpándose, o sea, el rey Carlos III tendría que disculparse ante las 13 colonias que tuvieron aquí en Estados Unidos, en Nueva Inglaterra, o sea, Nueva York, New Jersey, Massachusetts, Pennsylvania, Virginia, Maryland, Connecticut, Carolina del Norte, Carolina del Sur. Tendría que hacer un periplo el rey Carlos III, que está recuperándose de un tratamiento contra el cáncer, disculpándose ante las antiguas colonias en este país. ¿Qué les parece? Luego tendría que ir a Bermuda, tendría que ir a Bahamas, tendría que ir a Jamaica, sobre todo tendría que ir a Canadá, tendría que ir a Sudáfrica, a Australia, a Nueva Zelanda a pedir disculpas, a la India a hincarse de rodillas y a ofrecer sentidas excusas diplomáticas porque fue una colonia británica. Era otro mundo, eran otros tiempos, eran otros valores culturales, militares, económicos. En aquella época se valía conquistar. Estamos hablando de hace 500 años, 400 años, 300 años. No se puede juzgar al mundo de entonces con los valores culturales contemporáneos de nuestro tiempo, ¿no? Y así también el antiguo imperio francés, que llegó a tener como 80 colonias, principalmente en el África, Túnez, Argelia, Marruecos, Senegal, Camerún, Guinea, muchas colonias africanas, excolonias de las cuales ahora una numerosa población inmigrante habita en Francia, el antiguo imperio francés, ¿no? Que ahora está lleno de marroquíes, tunecinos, argelinos, ¿verdad? Muchos de los cuales juegan en la selección francesa de fútbol. Es un intercambio, ¿no? No es una humillación unilateral, es un intercambio de lenguas, de religiones, de culturas, de mestizajes, ¿eh? Entonces incluso tendríamos que decirle ya, claro, en Francia no hay un emperador, ¿no? Pero cuando Napoleón era emperador y cuando Francia era un imperio, Napoleón conquistó media Europa. Napoleón se tragó a España casi entera, salvo Alicante y Cádiz. Se tragó toda Cataluña. Se tragó Italia, se tragó Países Bajos. Entonces, ahora tendríamos que pedirle a Macron, porque claro, ya no hay un emperador francés, usted tiene que ir a pedir rendidas disculpas al Parlamento catalán, ¿no? Tendría que ir a pedir disculpas a Italia y a los Países Bajos y a Bélgica. Es un disparate, ¿no? Es un disparate. Entonces, estarían pidiendo disculpas todo el tiempo el rey español, el rey Carlos III, el presidente Emmanuel Macron. Sería un mundo de chiste, sería un sainete, sería una suerte de teatro bufo, itinerante, en el cual los jefes de Estado de las antiguas potencias mundiales, de los antiguos imperios, van deshaciéndose en disculpas ante los representantes de los territorios que fueron colonias y que ahora se han independizado.
Tan mal no le ha ido a México tampoco. Algo habrán hecho bien los conquistadores españoles. Tan mal no le ha ido a México. No se entiende el odio de López Obrador contra España, a no ser por una actitud perfectamente resentida, acomplejada, ¿no? provinciana, ¿no? Yo creo que es al revés. Yo creo que nosotros, los habitantes de América, deberíamos tener una relación de afecto y de gratitud, con el Reino de España. Así lo veo yo. Ahora mismo yo estoy hablando en una lengua que nos trajeron, ¿no?, los conquistadores españoles. Y yo escribo en esa misma lengua, ¿no es cierto? Y yo profeso una religión que nos trajeron ellos también. Y han dejado en nuestros países, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos numerosos testimonios de riqueza cultural, ¿verdad? Las catedrales, las plazas mayores, los diseños arquitectónicos. Tiene que haber, me parece, una relación fluida de cooperación, de hermandad, de amistad y de profunda gratitud entre quienes en su día fueron conquistadores e invasores y quienes, supongo, ¿no?, en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en las islas de las Antillas, Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, se sintieron, claro, invadidos, ¿no?, por unos forasteros que llegaban en barcos, que traían caballos, que traían unos curas con unos crucifijos y que los subordinaron o los sojuzgaron, porque así era el mundo entonces. Era un mundo en el cual los imperios avanzaban militarmente para poseer colonias y para extraer de esas colonias unas riquezas. Ignorar eso es francamente triste. Por lo tanto, lo que han hecho el presidente saliente de México y la presidenta entrante de México con el rey de España y con los españoles es sinceramente deplorable, ¿no?